Bien, estamos estudiando en nuestras reuniones hogareñas, hacemos esto nosotros y martes a martes hemos ya durante casi 3 o 4 meses hemos estado estudiando las perfecciones de Dios y la semana pasada estuvimos viendo la omnipresencia de Dios, ¿se acuerdan? Y hoy día la idea es poder continuar con esa temática, la omnipresencia de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Vamos a oír o vamos a leer ahí parte de la oración del rey Salomón. Una oración que él hace en un momento determinado y que dice directa relación con lo que estamos estudiando. Acuérdense que cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, yo les dije que la palabra omni es una palabra de origen latín que significa todo. ¿Se acuerdan? Y la omnipresencia de Dios es decir que Dios habita todo lugar del espacio, del universo. Está en todas partes y al mismo tiempo. Pero yo les expliqué, dedicamos harto tiempo a explicar que no es lo mismo que decir que Dios es parte de ese universo. ¿Se acuerdan? Que explicamos eso, nos dimos el tiempo de hacerlo. Ya, ¿quién Papá, tiene ¿cuándo se Primera cuánto de tiempo, Reyes papá? 8:27? ¿Alguien lo tiene ya? Hermano Juvencio, léalo, por favor. Yo no fui. También 10 basas de bronce. No, pero. No, Primera de Reyes Pero es es. verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos no te pueden contener. ¿Cuántos menos? No, ¿27? Sí. ¿Sí? 27, sí, ese es. Ese es Ah, menos esa casa que yo he edificado. Ya de nuevo, hermana. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Ya. Eso está diciéndole Salomón a Dios en una oración. ¿Ya? Le dice, pero le hace una pregunta. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Esa es la pregunta que Salomón le hace a Dios. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y después hace una aseveración. Dice, he aquí que los cielos y los cielos de los cielos, o sea, los tres cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, no te pueden contener. Y después hace otra pregunta. La aseveración un poco está diciendo que no existe lugar en el universo para contener a Dios. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Acuérdense que el que iba a edificar casa a Dios, por orden misma de Dios, eh, iba a ser el rey David. Pero producto de todo lo que el rey David hizo y producto de que derramó mucha sangre como rey en batalla, Dios le dijo, tú no me vas a edificar casa y me va a edificar casa tu hijo. ¿Quién era ese? Salomón. Por eso que Salomón dice aquí, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? O sea, si los cielos de los cielos no te pueden contener, un templo que yo construya, menos, dice Salomón. Ahora, yo voy a leer otra versión. Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que yo he construido. Hermanos, Salomón tenía razón con las preguntas que hacían. Salomón hacía Salomón había recibido la orden de Dios de construir un templo. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Dios le dijo a Moisés, construyeme un tabernáculo de reunión cuando estaban allá en el desierto, porque yo los voy a visitar y yo voy a hablar contigo ahí en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, en la planchita llamada propiciatorio. Ahí yo me voy a manifestar a ti y yo voy a hablar contigo. Por eso que el tabernáculo se llamaba tabernáculo de reunión. De hecho, la palabra tabernaculizar significa habitar, ¿ya? Entonces, de la misma forma que Dios habló con Moisés, ahora le dice a Salomón, construyeme un templo para que yo les visite y para que yo me comunique con el pueblo. Y frente a eso, Salomón le dice, pero ¿será posible esto?
que tú habites en la tierra? Si los cielos no te pueden contener por tu grandeza, por lo extraordinario que tú eres, y porque me imagino que Salomón tenía harta claridad de varias de estas perfecciones que nosotros hemos estado viendo, de que Dios está fuera del universo, que el universo está en la mano de Dios y que no que Dios es parte del universo. Eso por un lado. Quiero que vayamos ahora, no se olviden de eso, que Salomón le hace estas preguntas, pero igual construye el templo por orden de Dios, pero lo construye entendiendo que Dios no puede ser contenido en una habitación hecha de madera, de ladrillo, de piedra, de lo que sea. ¿Ya? Acompáñenme a Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2, para leer a lo que dice el profeta Isaías, porque quiero desarrollar una idea frente a esto que estamos conversando. Isaías 66, versos 1 y 2. Voy a leer, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? De nuevo, el versículo 1. Jehová dijo así. ¿Quién dijo esto? Ya, el propio Dios. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Imagínense eso. O sea, la grandeza del Señor es tan grande que Él dice, el cielo es trono mío y la tierra, ese planeta que ustedes llaman tierra, yo hago descansar mis pies ahí. O sea, yo estoy por sobre eso. Entonces pregunta el propio Dios, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Está diciendo el Señor acá, ahora no es Salomón, es el Señor el que dice, yo estoy por sobre el universo, yo estoy por sobre el planeta Tierra, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Cómo podré yo habitar o dónde habrá una casa que ustedes me pueden edificar para que yo pueda morar ahí? Esa pregunta, tiene una respuesta categórica. Y la respuesta categórica es, no existe un lugar que nosotros podamos construir para contener a Dios. No existe. Y después Isaías dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Parece que esa frase no tiene nada que ver con lo que está hablando Dios, pero está íntimamente relacionado porque Dios está dando algunos indicios de cuál es la morada que Él quiere tener realmente. ¿Dónde es que Él quiere habitar realmente? Acompáñenme ahora a Hechos 7:48 para leer lo que dice acá el texto, porque en Hechos 7:48 hay una referencia a esto que Isaías está diciendo. Hechos 7:48. ¿Lo tienen? Ya, leo. A ver, no, que alguien lo lea por mí. Yorkie, léalo por mí, por favor. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Ya. ¿Cuál profeta? Isaías. Isaías es el que escribe la declaración de Dios, donde Dios dice que Él no va a habitar en ninguna casa, en ningún lugar de reposo, porque eso está por sobre Él. Dice, inclusive, el versículo dice que su mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Él no puede habitar en algo así. Entonces, Hechos 7:48, hay una referencia a esto, y dice, si bien el Altísimo no habita, hermanos, no habita en templos hechos de mano. ¿Está claro o hay que interpretar eso? Hechos de mano de hombres. ¿Está claro o eso hay que interpretarlo? ¿Está claro, cierto? Ya. Pero hoy día usted se va a encontrar con cientos de miles de personas que están convencidos de que el templo es
la casa del Señor. De hecho, hay un texto que usan del Antiguo Testamento para decir que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. La gente asume una actitud diferente cuando se acerca al templo, porque no van al templo, van a la casa de Dios. No van a la capilla, van a la casa de Dios. No van al lugar de reunión, van a la casa de Dios. No van al lugar donde la iglesia del Señor se reúne, van a la casa de Dios. Y dentro de la casa de Dios hay espacios que son para algunos, que algunos tienen acceso. Hermanos, en el nuevo pacto no existen los altares. El altar es la cruz. El único altar que existe en el nuevo pacto es la cruz, y el único sacrificio que existe y válido para Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. La única sangre derramada válida para Dios es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Pero usted hoy día va a escuchar a los predicadores, a los pastores diciéndole a la gente: vengan, pasen al altar. ¿Han oído eso? Lo dicen los sacerdotes católicos y lo dicen los líderes evangélicos. Vengan y pasen al altar. Pero ellos dicen: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. No habita, hermanos. De hecho, hoy día estamos acá en la casa de una hermana. Y aquí la persona que habita aquí es la hermana Rebeca. Y en este momento, esta casa sigue siendo la casa de la hermana Rebeca. No es la casa de Dios. En este momento está reunida la iglesia aquí, pero la casa es la casa de la hermana Rebeca. Porque la casa puede contener a Rebeca, sin problema. Pero esta casa no puede contener a Dios. Y aunque la iglesia esté aquí, esto sigue siendo una casa donde habita una hermana. Cuando nos reunimos los días domingos, nos reunimos en unas dependencias que siguen siendo las mismas dependencias que se usan de lunes a viernes para lo que se ha usado siempre. Y cuando nosotros entramos, ese lugar no se transforma en un lugar santo. Sigue siendo el mismo lugar donde se reúne la iglesia, y esas 3-4 horas que estamos ahí no es la casa de Dios, no es el templo, no es el lugar de morada de Dios. Hermanos, puede sonar de perogrullo lo que yo estoy diciendo, puede sonar que es como demasiado básico, hermano, ¿para qué nos repite estas cosas? Pero yo quiero insistir, son millones los que creen otra cosa. Creen en el Dios de la Biblia, dicen creer en Cristo muerto y resucitado, y siguen creyendo esto. Escuchen, estoy diciendo todo esto en el contexto que estamos estudiando el atributo de la omnipresencia. ¿Se acuerda? De que Dios puede estar en todas partes del universo al mismo tiempo, ¿cierto? Ya. Aunque el pensamiento de que Dios está presente en toda parte y lugar, con todo su ser, debe animarnos grandemente, cada vez que usted y yo oramos, no importa en el lugar que nosotros estemos, no importa donde nosotros estemos, ahí estará el Señor. ¿Se acuerda que el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si yo hiciese mi lecho entre las estrellas, ahí estás tú. Si yo fuese al fondo del mar, ahí estás tú. No puedo esconderme de ti. Entonces, esto, hermanos, tiene que animarnos. ¿En qué sentido tiene que animarnos? Que no importa si usted está en su casa, en su pieza, en el vehículo, en el bus camino al trabajo, caminando por la calle triste, donde sea, usted puede orar a Dios, y Dios que puede estar en cualquier parte y en cualquier lugar al mismo tiempo, le va a oír. Esto tiene que animarnos. No sé si usted así lo entiende o no, pero debiese esto animarnos. Pero escuche, pero el hecho de que ningún lugar se puede decir que contiene a Dios también debe desalentarnos, en el buen sentido. Porque no existe un lugar físico que contenga a Dios. Los judíos creían, por ejemplo, de hecho la llamaron la montaña sagrada. Los judíos creían que el monte Sinaí era el monte de Dios. De hecho, en la Biblia se menciona como el monte de Dios. Pero, hermanos,
Si la tierra es estado de los pies del Señor y el cielo es el trono de Dios, ¿podrá un monte contener a Dios? No, lo que pasaba era que Dios se había manifestado en el monte Sinaí para hablar con Moisés más de alguna vez. Por eso se conoce al monte Sinaí como el monte de Dios. Por eso que se conoce a Jerusalén como la ciudad de Dios. ¿Ya? Porque Dios decidió manifestarse a Jerusalén muchas veces y de la forma más gloriosa que lo hizo fue cuando envió a Jesucristo. Jesucristo caminó en las calles de Jerusalén durante muchos años. Entonces, ¿por qué debe desalentarnos? Entender que Dios, que nada, que no existe ningún lugar físico que tenga que lo pueda contener. Debe desalentarnos en cuanto a pensar que haya algún lugar especial de adoración. En cuanto a eso debe desalentarnos. Por eso es que le dije en el buen sentido de la palabra. No hay un lugar especial de adoración. Yo no necesito ir a la iglesia para adorar al Señor. Porque la iglesia no son ladrillos, piedras y madera. La iglesia es Cristo en nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, todos los que hemos sido arrastrados de tinieblas a luz. No existe un lugar, usted no necesita, usted va a entrar a algunas casas, lo digo con mucho respeto, frente al engaño en que viven, pero lo digo con respeto. Usted va a entrar a algunas casas donde en esas casas hay un altar. Hay un altar a una virgen, a un santo o a algún familiar que murió, que se le prenden velitas, hay fotos, hay flores, y ese es el lugar de recogimiento, ese es el lugar de reflexión, ese es el lugar donde voy yo y hablo con Dios, y ese es el lugar donde Dios me va a oír. Eso es falso, eso no existe. Tampoco existe la idea de que para que Dios nos oiga. De hecho, ¿por qué? Hay gente que a mí me ha preguntado y me dice, ¿y ustedes no tienen templo? Yo les respondo de esta manera. Sí tenemos, pero no el que usted está pensando. Es que cuando ustedes tengan templo, yo me voy a congregar con ustedes. Lo que ustedes predican es bueno, pero le falta el templo. Cuando ellos dicen esto, ellos hablan desde un engaño. Ellos me están diciendo, miren, todo lo que ustedes dicen está bien, pero yo necesito ese lugar porque ese lugar es la casa de Dios y ese lugar es especial para adorar a Dios. Hermanos, la doctrina de la omnipresencia de Dios tiene que echar por tierra este asunto de los templos. Nosotros no necesitamos un templo por dos razones. La primera es porque un templo no puede contener a Dios. Por tres razones. La segunda es porque Dios dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Y tercero es porque Dios tiene su propio templo, que es el cuerpo de todo redimido. Dice en Corintios que ya nuestros cuerpos no son nuestros, sino que ahora son templos del Dios viviente. ¿Me están siguiendo, cierto? Entonces, no hay un lugar especial de adoración que le da a los seres humanos un acceso especial a Dios. A Dios no lo puede contener ningún lugar. Entonces, esa falsa idea del altar, de que hay altares, de que algunos tienen acceso al altar, el clérigo, los santos, los que están más, comillas, cerca de Dios son los que pueden subir al altar, pero los otros no pueden entrar al altar, eso es falso, eso no existe. Hermanos, eso no existe. Nosotros, cuando nos reunimos, ponemos a gente adelante y a gente acá, ¿cierto? La gente de adelante son los hermanos que nos ministran en la alabanza, son el hermano que dirige la reunión y el hermano que predica, pero tiene que ver por un asunto de funcionalidad nomás. Tiene que ver con eso. Quizás si tuviésemos otro lugar donde reunirnos, capaz que nos ganemos al medio y todo alrededor. No tiene ninguna importancia. No existe el altar porque no existe el templo, y no existe el templo porque la doctrina de la omnipresencia de Dios dice que no hay un lugar físico que pueda contener a Dios. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Yo quiero que entiendan, hermano, nosotros no creemos en los templos por capricho. Nosotros no creemos en los templos porque la doctrina de la omnipresencia de Dios dice, primero, que Dios puede habitar todo lugar en el espacio al mismo tiempo, ¿correcto? Pero la doctrina de la omnipresencia de Dios también enseña que ningún lugar físico puede contener a Dios. Lo dijo Salomón,
lo dijo el propio Dios y lo dicen otros profetas, que no hay casa creada que pueda contener la gloria de Dios. ¿Estamos viendo hasta acá, cierto? Hermano, Sí, escucho. pero a ver, yo sí, se entiende que no hay lugar físico que lo pueda contener, pero sí él puede estar en cualquier parte. Sí. O sea, por ejemplo, estaba en Sacerdote, que está aquí. Sí. Porque el otro día yo escuché a una persona que cuando iba a iniciar una ceremonia, dentro de su oración oró y dijo, por el lugar abierto, este lugar limpia los aires de este lugar. Y oró así de esa manera, entonces me llamó la atención, porque y también oró en el sentido de santificarlo y aparte este lugar en este tiempo que vamos a hacer esta ceremonia, entonces yo pensé en ese momento que Dios habita en todo el lugar, pero sí también obviamente su habitación es la iglesia. Ya, pero todo eso que tú mencionas no tiene que ver con presencia de Dios, tiene que ver con consagración a Dios. Claro, cuando se hace todo eso, no tiene que ver con que hay que limpiar el lugar para que Dios llegue. ¿Ya? Sino que la santificación es apartar algo para. ¿Ya? Apartar algo para, pero no por Dios. Si Dios, esta idea no se la saquen de la cabeza. Dios está fuera del universo. Y si está fuera del universo, el universo no puede contener a Dios. Pero en la doctrina de la omnipresencia de Dios, que dice que el ser humano no puede habitar en templos. Que Dios no puede habitar en templos hechos por manos de hombres. No habita. Porque nada lo puede contener. Ahora, ¿Dios está en todas partes? Sí, pero no habita en todas partes. Que es diferente. Él buscó algo y escogió algo para habitar, para morar, para hacer morada permanente. ¿Ya? Esta doctrina es tan grande para el creyente. ¿Cuál doctrina? De la omnipresencia. Es tan grande para el creyente que debe ser una verdad que da pavor, que produce temor en nuestro corazón, que produce terror inclusive, escuche, al alma del incrédulo. Al saber que Dios está airado, escuche, en cada punto del universo. ¿Se acuerdan que donde está Dios no está con parte de sus atributos? ¿Está con todos sus atributos? Entonces, si Dios está aquí, la ira de Dios está aquí. Lo que impide que la ira de Dios caiga sobre nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el impío que está allá, el impío que está allá y el impío que está allá, Dios está allá también en esos tres puntos. Pero en esos tres puntos, Dios está con todos sus atributos, por lo tanto ellos están bajo la ira de Dios. Por eso es que el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? No tengo cómo escapar. Porque la omnipresencia de Dios dice que el hombre no puede escapar de su presencia. Indica que el hombre sin Cristo no puede hacer nada para escapar de su ira. Él ve todo lo que hacemos. Él conoce todas las intenciones del corazón. Conoce todos los pensamientos del hombre sin Cristo e inclusive conoce todos nuestros pensamientos también. Sin embargo, debemos hacer la distinción que aunque Dios está presente en todo lugar, escuchen esto, no siempre se manifiesta de la misma manera. Algo vimos de eso el martes pasado. ¿Dios puede estar presente en todo lugar? Sí. ¿Qué permite eso? Su omnipresencia. Pero Él no se va a manifestar de la misma forma en todo lugar. Porque en algunos va a manifestar algunos atributos, en algunos lugares va a manifestar algunos atributos, y estos atributos van a estar en función a lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Y en otro lugar van a manifestarse otros atributos que también van a estar en función de lo que Dios quiere hacer en ese lugar. No siempre se manifiesta de la misma manera. En otras palabras, que Dios esté presente en todas partes no quiere decir, escuchen, que su bendición está ahí. Porque eso solo sucede cuando Él es agradado y honrado. Y Dios no puede ser agradado y honrado aparte de la obra de Cristo en la cruz. ¿De acuerdo?
Hermanos, ¿me escucharon eso, no? Dios, no, su bendición no es... Dios está en todas partes, pero su bendición no está en todas partes. Porque su bendición va a estar donde Él sea agradado y honrado. Pero nadie puede agradar y honrar a Dios aparte de la obra de Cristo. El que piensa que está haciendo eso oyó otro evangelio. Nosotros fuimos hechos aceptos en el amado. Entonces, la bendición de Dios está sobre aquellos y aquellas que han sido arrastrados de tinieblas a luz solamente, porque esos fueron puestos, fueron colocados en Cristo Jesús. Y a causa o en razón de que fueron colocados en Cristo Jesús, la bendición de Dios está sobre ellos. Lo que decía el domingo, no sé si se acuerdan lo que oímos el domingo. Nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. A nosotros no nos alcanzan las bendiciones. Hermano, tiene que cambiarnos el lenguaje. Tiene que cambiarnos hasta el lenguaje de nuestro saludo. ¿Sabe cuál debe ser nuestro saludo? El bíblico. ¿Cuál es el bíblico? Gracia y paz. Gracia y paz, hermana York. Gracia y paz, hermano Juvencio. Gracia y paz, Rebeca. Pero nuestro saludo es común porque lo tenemos metido en la cabeza. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y el Dios te bendiga es el anhelo de que la bendición de Dios pueda llegar a tu vida. Pero eso contradice al Evangelio, porque el Evangelio enseña, la cruz revela, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No que vamos a ser bendecidos, no que la bendición viene de camino, no que la bendición te va a alcanzar. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Hermanos, usted puede que esto no lo crea, pero esto es así. Puede que a usted le cueste asimilar la idea, pero esto es así. Puede que usted mire su vida y diga, no, si la cuestión no es tan así. Puede que usted lo pueda hasta decir y pensar y creer. Pero la Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. La Biblia también dice que Cristo, en Gálatas dice esto la Biblia, Gálatas 3:15, que Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. No es que Dios solamente te bendijo, Dios te hizo bendición. Tú eres bendición. Entonces la pregunta es, la gente que se acerca a ti, tinieblas o luz, ¿están experimentando eso? ¿Están experimentando que tú eres bendición? Es una pregunta que usted tiene que responderse solito, solita. ¿Ya? Si no lo están experimentando es porque usted no ha entrado en esa realidad espiritual por medio de la fe. Porque usted fue hecho bendición. Entonces, Dios está presente en todas partes, pero esto no quiere decir que su bendición está ahí. Porque eso solo sucede cuando Él es agradado y honrado, pero agradado y honrado sobre la base del sacrificio de Cristo. Porque no se puede agradar y no se puede honrar al Señor aparte de la obra de Cristo en la cruz. Eso se entiende, ¿cierto? Por ejemplo, Dios estaba en Sodoma y Gomorra. ¿O no? Sodoma y Gomorra fueron dos de las 4 ciudades más perversas del planeta en ese tiempo. Andaban por ahí con Ámsterdam, Tokio, Barcelona y Nueva York. Andaban por ahí, si no más. Y Dios estaba ahí. No, pero ¿cómo Dios iba a estar ahí si ahí la corrupción era asquerosa? Ahí estaba. Porque Dios es omnipresente. Dios estaba ahí en Sodoma y Gomorra y también estaba en el tabernáculo en el desierto. También estaba ahí. Pero es evidente que en un lugar, Sodoma y Gomorra, manifestó su ira. ¿Se acuerdan que Dios mandó ángeles y descendió del cielo azufre y fuego? Y hermano, y todo eso se convirtió en sal. Inclusive la esposa de Lot, la mujer de Lot, quedó vuelta una estatua de sal. Ahí estuvo Dios presente, pero manifestando su ira. Y en el tabernáculo de reunión, que fue el otro ejemplo que les puse, también estuvo Dios presente, manifestando su bendición, manifestando su perdón, manifestando su misericordia. Otros atributos, pero siempre Dios está presente. Por lo tanto, debemos concluir
a manera de síntesis, que la omnipresencia es el atributo en virtud del cual Dios está presente en todo punto del espacio con todo su ser, no con una parte de su ser, con todo su ser. Sin embargo, actúa de diferentes formas en todos los lugares. Va a actuar aquí y allá de acuerdo a lo que Dios está haciendo, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere hacer. ¿Se está entendiendo, hermano, cierto? Para concluir, entonces, debemos señalar que este entendimiento que estamos recibiendo por revelación debe llevarnos a considerar tres aspectos importantes, o tres aspectos en particular. Primero, que al estar Dios en todas partes, si yo empiezo a entender eso, si yo empiezo a entender por revelación de que Dios está en todas partes, mi conducta debiese honrarlo, porque siempre estamos en su presencia. Hermano, usted siempre está en la presencia de Dios, por dos razones. Una, porque Dios es omni, y dos, porque usted fue puesto y colocado en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Y si Cristo Jesús está a la diestra del Padre y usted está en Cristo Jesús, usted está en la presencia de Dios todos los días. Esto hace la diferencia entre ser, me voy a abrir, voy a hacer abro el paréntesis y lo cierro, no me pregunten. Abro y cierro, ¿ya? Entre ser honesto y ser íntegro. Ser honesto es que me conduzco de manera veraz cuando estoy con gente, me conduzco de manera honesta cuando estoy con gente, cuando me están viendo. Me conduzco de manera honesta, veraz, sin dobleces, ¿de acuerdo? Pero íntegro es conducirme igual cuando nadie me ve. Eso es otra cosa, hermano. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y eso lo van a poder vivir aquellos que empiecen a recibir revelación de la omnipresencia de Dios. Porque aunque nadie me ve, ya usted ya sabe algo. Que Él me ve y que Él está ahí. No hay ninguna cámara, no hay ningún ojo, pero Él está ahí. Yo creo que necesitamos luz de esto, ¿cierto? Necesitamos entendimiento de esto. Segundo, el recordar que Dios es omnipresente nos debe llevar a adorarlo en cualquier lugar, sin temor y sin miedo. Un ejemplo así, muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo, pero que a varios les complica. Vamos a un restaurante a comer. Está lleno el restaurante. Y toda nuestra vida oramos por los alimentos. Menos en el restaurante. Que están los otros mirando. Más encima anda el jefe de la planta, anda el otro jefe, anda el de la oficina, anda la colega, anda la vecina, que... Chuta. Entonces la hacemos cortita, gracias Señor. Hermano, es un ejemplo, ¿ah? Un ejemplo. Pero si usted piensa por qué tenemos esa complicación, es porque falta entendimiento de que ahí en el restaurante Dios está presente. Dios está presente ahí. Entonces esto nos debiese llevar a adorar al Señor en cualquier parte. Y no debiésemos complicarnos, hermano. Hermanos, mire, ya aquí, en una reunión hogareña, de repente uno tiene que decir, hermano, atentos, estén atentos. Pero si nos vamos a meter a un río, ¿podremos adorar al Señor en un río? Sí, pero por alguna razón nos distraemos con mayor facilidad. Ah, que hermano, hay más elementos distractores en el río, pero ese Señor está ahí. Ese es el punto que manda. La omnipresencia de Dios dice que en el río podemos adorar al Señor. La omnipresencia de Dios dice que mientras usted va conduciendo, usted puede ir adorando al Señor. La omnipresencia de Dios dice que cuando usted está en su cama, acostándose en la noche,
puede adorar al Señor. No están los hermanos que nos guían en adoración, no están los hermanos que cantan, no está el hermano que enseña, pero está el Señor. Y si usted está bajo esta convicción, usted puede adorar al Señor ahí en su hogar. Y tercero, esta convicción debe producir en nosotros, el tercer punto, una convicción, o perdón, sí, esta convicción de que Dios está presente en todas partes debe producir en nosotros una convicción de confianza y protección tal como Él lo prometió en Mateo 28:20. ¿Quién lo puede leer Mateo 28:20? Una convicción de confianza, de su cuidado y protección, tal como Él lo prometió. ¿Qué dice Mateo 28:20? Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hermano, todos los días, ¿qué es? ¿Qué significa todos los días? Aunque suene obvia la pregunta. 24/7. ¿Siempre? Siempre. Y cuando no lo sentimos, También. y cuando estamos abrumados, colapsados, sin fuerza, escúcheme, cuando Satanás está riendo en tu cara, ¿estás seguro, hermano? Aquí dice eso, que no dependía de nuestro estado de ánimo. Él manifestó claramente que un atributo de él iba a estar con su pueblo, con los de él, con los redimidos. ¿Cuál atributo? La omnipresencia. Todos los días. ¿Está aquí ahora con nosotros? Está. Pero nos vamos a separar y cada cual se va a su núcleo familiar o a sus cosas y a nuestra problemática de vida, que son todas diferentes. Y Él está ahí. Aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo perciba, aunque usted lo sienta lejos, porque no tiene que ver con su sentir, no tiene que ver con sus emociones, esto tiene que ver con la verdad de Dios revelada. Dios está ahí. Está ahí manteniendo la justificación, manteniendo la gracia, pero está ahí también manifestando el juicio. Está provocando el arrepentimiento. Si Él no estuviese ahí, no hay ni arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay gracia, no hay justificación y no hay perdón. Y no queda más que una horrenda expectación de juicio. O sea, cuando pecamos, aunque al Señor le duele su corazón, Él está ahí. Porque si Él se retira, hermano, no queda ninguna esperanza para nosotros. Ninguna.